bíblica fue en el capítulo 2. Quiero que note cómo inicia el libro y cómo termina, hermanos. Es bien interesante la gran diferencia de cómo inicia el libro de Habacuc y cómo termina el libro de Habacuc. Vea versículo 1 del capítulo 1. Habacuc capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc, y vea versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Al ver estas palabras en el capítulo 1, hermano, podemos de manera obvia notar que la situación, hermano, en la que se encuentra el profeta no es una situación muy alentadora. Pero vea cómo termina el libro, hermano. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Vea lo que dice la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Yo no sé si lo pueden notar, hermano, pero la manera como inicia es muy diferente a la manera como termina el libro, hermano. Y podemos decir que el tema principal del libro de Habacuc es de la duda a la fe, de la desesperación a la confianza. Y yo creo, hermano, que si algo Dios pretende hacer en estos meses, y no sé cuánto tiempo más falte para que las cosas se normalicen, pero si algo quiere hacer el Señor, hermano, es llevarnos de la duda a la fe, de la desesperación, de la frustración a la confianza. Hermano, yo le pido, me preste toda su atención en los siguientes minutos y oremos al Señor que Él tenga bien hablar a cada corazón, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Le pido que bendiga, Señor, la lectura de su palabra, la exposición de su palabra. Por favor, mi Señor, ayúdenos a ser conscientes de cuánto te necesitamos y ayúdenos a creer que su palabra tiene poder para ministrarnos, para sustentarnos, fortalecernos, levantarnos, animarnos, hacer lo que usted quiere que hagamos en medio de tiempos difíciles. Gracias, porque si algo debiéramos decir es que usted es bueno, mi Señor, que usted es maravilloso con cada uno de nosotros. Ayúdenos, se lo suplicamos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, como país y aún en el mundo entero, podemos decir que estamos viviendo días que pudiéramos decir, hermanos, son históricos, hermanos. Si Cristo tarda en venir, lo que estamos viviendo en estos meses posiblemente será muy recordado y mencionado en el futuro, hermano. Y algo que debemos tener en mente es que la historia de nuestro país, la historia del mundo, la historia de nuestras familias, la historia de nuestra iglesia, hermano, la historia en sí está en las manos de Dios, hermano. Mire, en los 29 años que tenemos como iglesia,
hermano, cuando se había vivido un tiempo como el que estamos viviendo ahorita. En un sentido, más de 4 meses con la puerta del templo cerrado, pero gloria a Dios que aún así, hermano, conectados y buscando adorar al Señor. Pero lo que hemos estado viviendo, hermano, es algo histórico, algo único. Hermano, pensando en la historia presente que cada quien estamos viviendo, podemos decir, hermano, que la realidad que vivimos en el presente, la realidad que se ve en nuestra sociedad, en cierto sentido, no es muy diferente a las circunstancias que le tocó vivir al profeta Habacuc, hermanos. Cuando vamos a este libro pequeño de los profetas menores, ahorita de manera de broma mencionaba que batallamos para encontrarlo, hermano, pero en este pequeño libro, ¿qué encontramos, hermano? ¿Qué nos muestra, qué nos enseña el libro de Habacuc? Lo que encontramos en el libro de Habacuc es una conversación entre Dios y el profeta, de la cual podemos sacar muchísima enseñanza. Y como lo mencionaba ahorita, para poder comprender un poco mejor el libro, debemos tener en mente que el tema del libro es de la duda a la fe, de la desesperación a la confianza. Hermano, el libro de Habacuc nos muestra al profeta batallando con muchas dudas, con muchas inquietudes. Pero vemos cómo el libro termina con una poderosa declaración, hermano, de fe y confianza del profeta, hermano. Habacuc vivió en un tiempo, hermano, donde en un sentido humano todo estaba saliendo mal, hermanos. Habacuc vivió en una época en la que hubo una gran corrupción nacional. Había mucha aflicción. La tierra estaba llena de violencia. La tierra, hermano, imperaba el odio, la rencilla, mucha maldad. Y hermano, vemos a un profeta afligido. Mire capítulo 1 nuevamente. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermano, el profeta está, podemos decir, desesperado. La inquietud que anima al profeta a iniciar un diálogo con Dios tiene que ver con la justicia divina. Hermano, el profeta está preguntándose, ¿cómo es posible que un Dios justo permita que haya tanta injusticia, tanta perversión en la sociedad? ¿Cómo es posible que el Dios justo permita tanto pecado? Hermano, las palabras de Habacuc, podemos decir, están en forma de lamento. Y las palabras de Habacuc, hermano, expresan 2 preguntas de lamento, de queja. ¿Qué dice el profeta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? El profeta dice también, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad? ¿Por qué permites que yo vea tanta violencia, tanta destrucción?
Estas preguntas, hermano, nos dan la impresión de que el profeta tenía tiempo, hermano, orando. Tenía tiempo preguntándole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto a mi vida? Hermano, como resultado de la iniquidad, no había un estado de derecho justo en Judá. Los fallos en las cortes, hermano, eran manipuladas. Hermano, no se cumplía la ley de Dios. El justo estaba experimentando, hermano, maltrato. El justo estaba siendo oprimido. Parecía que el impío, parecía que el pecador, sin temor a Dios, se estaba saliendo con la suya, hermano. Y déjeme decirle, las circunstancias que vivía el profeta, en un sentido, hermano, pudiéramos decir, son muy parecidas a lo que estamos viviendo el día de hoy, hermano. Lo que vemos el día de hoy a nuestro alrededor. Es cierto, hermano, vemos una pandemia, hermano, y cuántas cosas se han dicho alrededor de lo que estamos viviendo. ¿Cuántas cosas se han llegado a pensar? Que es un complot, que hay muchas cosas detrás de todo esto, hermano, pero por encima de todo lo perverso que pueda haber detrás de lo que estamos viviendo, hay un Dios sentado en su trono que lo ha permitido, hermano, que lo ha permitido y lo ha permitido, hermano, con un propósito que a lo mejor en su momento no entendemos, pero que no necesitamos entender, hermano. Necesitamos perseverar en seguir adelante, hermano. Querido hermano, posiblemente parte de la frustración del profeta era recordar ejemplos del pasado, como en Éxodo capítulo 2, por ejemplo, el pueblo clamó y Dios mandó a un libertador. En el período de los jueces, hermano, la gente clamaba y Dios mandaba a un juez, a un libertador. Y el profeta está desesperado, hermano, porque él ha clamado al Señor, suplicado al Señor. Y en el pensamiento del profeta, el Señor se ha tardado, hermano. El Señor no ha respondido. Pero podemos decir, hermano, a su tiempo llega la respuesta, hermanos. Podemos clamar, clamar y no ver respuesta. Pero debemos tener en mente, al tiempo de Dios, hermano, la respuesta llegará. En el capítulo 1, versículo 5, Dios da respuesta, hermano. Vea la respuesta, capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones. Es Dios hablando aquí, hermano. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofrenda atribuyendo su fuerza a su Dios. Hermano, el profeta clama al Señor. El profeta piensa, la respuesta no llega, pero en el tiempo de Dios llega la respuesta. Y hermano, ¿qué es lo que Dios le responde
al profeta. Hermano, Dios le responde al profeta que Dios va a hacer algo, hermano, que nunca el profeta, nunca la sociedad se hubiera imaginado. Hermano, ¿qué le está diciendo Dios al profeta? Yo no soy indiferente. Yo voy a hacer algo, aunque tú no te das cuenta. Yo estoy trabajando en cumplir en mis propósitos. Y hermano, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios usó, hermano, a una nación pagana, a los caldeos, a los de Babilonia, para cumplir sus propósitos, para ejecutar su juicio. Hermano, el profeta clama al Señor. El profeta le ruega al Señor. El profeta se desespera por no ver respuesta. Pero Dios manda la respuesta, hermano. Y Dios le hace ver al profeta lo que va a hacer. Los versículos 12 al 17 nos dejan ver, hermano, que el profeta no entendía cómo Dios santo usaría a una nación perversa, usaría a una nación pagana para cumplir sus propósitos hacia su pueblo. Hermano, Dios tenía una gran lección que enseñarle al profeta y a su pueblo. Recuerde, el libro de Habacuc es una conversación entre Dios y el profeta. Versículos 1 al 4, el profeta le habla a Dios. Versículos 5 al 11, Dios le habla al profeta. Versículos 12 al 17, el profeta le vuelve a hablar al Señor, hermano. Y déjeme decirle, aunque el profeta no entendía, aunque al profeta no le cabía en la cabeza cómo Dios usaría a una nación pagana para ejecutar su juicio, hermano, Dios en su sabiduría sabía lo que estaba haciendo, hermano. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y déjeme detenerme un momentito aquí para decir lo siguiente, hermano. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en estas últimas semanas, hermano? ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, hermanos? Fíjese cómo Dios nos ha cambiado totalmente el rumbo de lo que veníamos haciendo, hermano. Cómo Dios nos ha sacado de la rutina y nos ha puesto, hermano, en una situación que nunca nos hubiéramos imaginado. Hermano, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que Dios nos metería a nuestras casas? Dios cambiaría totalmente el orden de las cosas. Hermano, ¿pero con qué propósito? Hermano, para darnos grandes lecciones, hermano. Déjeme decirle, hermano, en estas últimas semanas, en estos últimos meses que Dios nos ha permitido, hermanos, si estamos atentos, cuántas lecciones, cuántas enseñanzas de mucho provecho tendríamos que atesorar en nuestro corazón, hermano. Cuántas maravillas Dios nos ha permitido ver en estos últimos días. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para nuestro provecho, para nuestra bendición, hermano. ¿Qué hizo Dios con el profeta Habacuc? Le permitió ver, le permitió experimentar mucha injusticia, le permitió ver cosas terribles, pero ¿con qué propósito? Llevarlo de la duda a la fe, llevarlo de la desesperación, de la angustia, hermano, de la agüitadez, a una vida de confianza. Hermano, lo que claramente podemos ver en el libro de Habacuc, podemos decir, es lo que Pablo nos enseña. A los que aman a Dios, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien.
Hermano, qué triste sería para creyentes que después de estos días diferentes que hemos estado viviendo, hermano, termináramos esta situación alejados de Dios, hermano. Terminaremos esta situación, hermano, en una condición no mejor a la que nos encontrábamos hace unos meses, hermano. Querido hermano, Dios tiene control de toda situación. Dios sabe lo que se está escribiendo en la historia, hermano, porque Él tiene control de todo, porque Él es el Señor y hermano, Él no ha cambiado. Él no está dormido, Él no está ya, hermano, indiferente. Él sabe lo que está haciendo, hermano. Él sabe lo que está haciendo. Querido hermano, el profeta le habla a Dios. Dios le habla al profeta. El profeta le vuelve a hablar al Señor. El profeta no entiende lo que Dios va a hacer. Él no entiende cómo Dios decidió usar a un pueblo pagano. Pero vea la respuesta del profeta, hermano. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Hermano, aunque el profeta experimenta frustración y recibe respuesta que posiblemente no esperaba y no entendía, ¿qué hace el profeta, hermano? ¿Qué hace el profeta? La Biblia nos deja ver, hermano, que el profeta toma una actitud de estar a la expectativa. El profeta toma una actitud, hermano, como de decir: Señor, no entiendo, pero no me aparto de ti. No entiendo, pero no voy a huir de tu presencia. No entiendo, pero aquí estoy a la expectativa de lo que tú vas a hacer. Señor, tú obra. Señor, tú haz. Señor, tú trabaja. Señor, tú enséñame. Tú ayúdame. Y querido hermano, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dios obra, hermano. Y Dios, hermano, vuelve a hablar al profeta. Y Dios le menciona al profeta, hermano, por lo menos 3 verdades muy especiales que el profeta debía tener en su corazón, entendiendo que Dios estaba en control, hermano. ¿Cuáles son estas 3 verdades que Dios da al profeta para animarle, para enseñarle, para llevarlo a crecer, para que siga caminando? Y déjenme decirle cómo necesitamos entender estas 3 verdades, atesorarlas en nuestro corazón, hermano, para seguir adelante en medio de situaciones muy diferentes a las que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuáles son esas 3 verdades? Miren, número 1, versículo 4, hermano. Miren desde el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mire versículo 4, hermano, aquí está la primera verdad. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué, hermano? Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Hermano, en medio de la situación que el profeta se encuentra, ¿qué le dice el Señor? El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Hermano, el versículo 4, si prestamos atención, describe
a dos clases de personas, hermano. Mire versículo 4 nuevamente. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermano, ¿cuáles son las dos personas que menciona el profeta? Número uno, las que se enorgullecen. Se enorgullecen, ¿por qué, hermano? Porque confían en sí mismo. Dice la Biblia, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hermano, ¿a quién se refería el Señor? ¿De quién hablaba el Señor? ¿Quién no tenía una alma recta? ¿Quién se llenaba de orgullo? Mire capítulo 1, versículo 7. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Note, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículo 11, hermano. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza. ¿A quién? A su Dios, hermano. Un claro ejemplo de aquellos que se llenaban de orgullo, hermano, eran los mismos caldeos a quien Dios iba a usar, hermano. No había en ellos un corazón recto. Hermano, no había en ellos temor a Dios. Al contrario, hermano, era gente idólatra, gente pagana, gente que no temía a Dios. Mas, sin embargo, a pesar de lo que eran, hermano, Dios decidió usarlos sin que ellos se dieran cuenta para cumplir sus propósitos. Y déjeme decirle esto, hermano, de igual manera, las personas sin Cristo que viven a nuestro alrededor, hermano, no viven para dar gloria a Dios, hermano. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor viven en su pecado, en su maldad, llenos de orgullo, llenos de maldad, llenos de iniquidad? Hermano, ¿pero qué dice la Biblia? He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Pero vea lo que dice después, hermano. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Esta porción, hermano, es de las porciones más importantes, podemos decir, de toda la Biblia. 3 veces encontramos, hermano, esa porción en el Nuevo Testamento. No lo busque, pero en Romanos 1:17, la Biblia dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 enfatiza en la persona que es justa. Hermano, ¿qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo, ni aun quien, hermano, ni aun uno. Hermano, no hay una sola persona justa en la tierra. Pero ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, hermano. Querido hermano, por su propia naturaleza nadie es justo. Por su propio esfuerzo nadie es justo. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que somos justificados por la fe en Cristo. Hermano, Romanos enseña que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, hermano, pero resucitó para nuestra justificación. Hermano, por nosotros nadie puede ser justo, pero Cristo nos justifica, hermano. Cuando una persona reconoce su condición pecadora, cuando una persona entiende que no hay justicia en él, cuando una persona entiende que somos pecadores, vendidos al pecado, extraviados en el pecado, viviendo en perversión. Pero cuando entendemos, hermano, que Cristo vino a morir y a pagar por nuestros pecados, y cuando una persona quita su confianza de sí mismo
para ponerla completamente en Cristo. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Romanos 8:1 dice, hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde encontramos también esa porción, hermano? En Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice la Biblia, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En Gálatas el énfasis está en la palabra, hermano, vivirá, vivirá. Hermano, en el libro de Gálatas se habían introducido falsos maestros que querían desviar a los creyentes del evangelio correcto, hermano. Querido hermano, una persona no puede ser salva por su conducta. Somos salvos por la fe. Y la fe nos lleva, hermano, a vivir una vida agradable a sus ojos, no por nosotros, hermano, no por lo que yo haga, sino por lo que Dios, hermano, ha hecho por nosotros. En Hebreos 10:38, la Biblia dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En Hebreos 10:38, el énfasis está en la palabra fe. Hermanos, si queremos vivir una vida agradable a Dios, debemos vivir por la fe, hermano. ¿Qué enseñaba Dios al profeta Habacuc? En medio de dificultades, en medio de las calamidades de la vida, en medio de la perversión, en medio de la injusticia, hermano, ¿cómo debe vivir el creyente? Por la fe en el Señor, hermano. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hermano, puedo decirlo de esta manera. En medio de una pandemia, en medio de una crisis, no de manera local, en medio de una crisis mundial, hermano. ¿Qué va a sostener al creyente? En medio de la crisis que vive el mundo, hermano, ¿qué nos va a sostener? Escuchaba hace unos días a un hermano decir, hermano, que según sus cálculos, en este 2020, la economía va a caer, hermano, un 30 y tantos %. Hermano, en medio de una economía que va de pique, en medio de una psicosis por gente enferma, gente muriendo. Hermano, escúcheme, esta semana que terminó, escuché de 2 pastores que murieron. Hermano, en mis cuentas, ya van 12 pastores que yo he escuchado que mueren. Hermano, pastores bautistas, ya van 12 que yo he escuchado, hermano. Hay otro más que está muy grave, hermano. Ore mucho por el hermano Aurelio, hermano, en San Luis Potosí. Está muy delicado. Hermano, en medio de todo lo que vivimos, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros? El justo vive por la fe. El creyente se sostiene por la fe. El creyente debe vivir, hermano, confiando en lo que Dios ha dicho. Hermano, vivir por fe tiene que ver, depender de sus promesas, depender de lo que la Biblia dice, que quién es nuestro Dios, hermano. El justo por la fe vivirá. Ahora, hermano, ¿qué otra cosa Dios le dijo a Habacuc? Lo primero que le exhorta, la primera cosa que quiere poner en su mente, el justo vive por la fe. Mire Habacuc 2, versículo 14. Una segunda cosa, hermano. Habacuc 2, versículo 14. Dice la Biblia, porque la tierra será llena
del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vea las palabras nuevamente, hermano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, en los días de Habacuc, la tierra no estaba llena de la gloria de Jehová, hermano. ¿Qué imperaba? Hermano, ¿qué era lo que se veía claramente en los tiempos de Habacuc? ¿Qué era lo que se veía en los tiempos de Habacuc? Perversión, injusticia, maldad, odio, rencor, avaricia. Hermano, al mirar a nuestro alrededor, ¿qué es lo que vemos, hermano? Mire, la Biblia dice, hermano, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ciertamente, hermano, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero déjeme decirle lo siguiente, hermano. En nuestra sociedad, no vemos de una manera muy clara la gloria de Jehová. Hermano, platicaba con una persona en estos días que fue a una dependencia de gobierno, hermano, y se quedó horrorizada, hermano, de ver la injusticia, las cosas chuecas y perversas que suceden en nuestro sistema. Hermano, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero vivimos en medio de un sistema corrupto. En nuestra sociedad predomina el pensamiento: el que no tranza, no avanza. El que no obra de manera chueca e ilícita no puede lograr su cometido. Hermano, la sociedad en la que vivimos. ¿Pero qué le dijo Dios al profeta? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, note las palabras que Dios le dijo al profeta. Ahora, quiero que piense, hermano, en el tiempo del profeta, ¿qué es lo que predominaba? ¿Qué es lo que predominaba? Mire Habacuc 2, versículo 5. Habacuc 2, versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Hermano, podemos seguir leyendo hasta el versículo 11. ¿Qué predominaba en el tiempo del profeta, hermano? Avaricia, codicia y violencia. Avaricia, codicia y violencia. Mire versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿Sabe a qué se refiere eso, hermano? Había personas, hermano, mire, para que me entienda, había muchos sicarios, hermano. Había muchas personas que eran contratadas para matar a otros, hermano. Mucho homicidio a sueldo, hermano. Mire versículo 15 y 16. Ay del que ha de beber, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. ¿Sabe de qué habla eso, hermano? Había mucha embriaguez, hermano. Había mucha embriaguez. Ayer, hermano, mi hijo Octavio y yo llegamos a un supermercado de aquí de la ciudad. La persona, una muchacha, hermano, que estaba delante de su servidor, hermano, estaba comprando varios six-pack de cerveza. La cajera le dice, señorita, ¿me enseña su credencial de lector?
Y la muchacha le dice, no la traigo. La cajera le responde, si no trae su credencial, no le puedo vender. La muchacha voltea a verme y me dice, señor, ¿me compra la cerveza? Y yo le digo, discúlpeme, no. Soy pastor de una iglesia. Y todavía, hermano, yo de bocón le digo, ni debiera tomar, le va a hacer daño. Quisiera que viera la mirada amistosa que me echó esta mujer, hermano. Si hubiera tenido balas, hoy me estuvieran cafeceando, hermano. Querido hermano, vivimos en un mundo de gente alcohólica. Vivimos en un mundo de embriaguez. Igual que en el tiempo de Habacuc. Mire versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Hermano, ¿qué predominaba en el tiempo de Habacuc? Avaricia, codicia, violencia, homicidio a sueldo, embriaguez, idolatría. Hermano, las mismas prácticas que vemos el día de hoy. Hermano, pero ¿qué le dijo Dios al profeta? Versículo 14, porque la tierra será, tiempo futuro, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Querido hermano, la promesa de Dios es que la gloria de Dios, escuche mi amado hermano, la Biblia, Dios le decía al profeta, la gloria de Dios un día llenará la tierra. La gloria de Dios un día será muy palpable, es muy evidente para toda persona. Y quiero decirle, hermano, escúcheme, una de las promesas, hermano, que debiéramos abrazar, yo no sé usted, hermano, pero algo que a mí me ha traído mucho consuelo en estos días es pensar, hermano, que un día Cristo va a venir a reinar, hermano. Un día Cristo volverá, derrotará todo pecado y establecerá su reino justo. Hermano, Él regirá con vara de hierro. Un día toda la tierra verá la gloria de Jehová, hermano. Mire, hermano, mi esposa me compartía ayer o antier que vio un reportaje, hermano, de un doctor oriental, hermano. Él fue premio Nobel, hermano. Y él mencionaba, yo no sé si lo dijo realmente o mi esposa le puso mucha crema a los tacos, hermano. No se crean, hermano. Este doctor mencionaba, si le querían quitar su premio Nobel, adelante. Lo dijo, hermano. Y él mencionaba que en su opinión, hermano, esta cuestión del virus, hermano, hay un plan maquiavélico detrás de todo eso, hermano. Y mire, hermano, sin especular ni mucho menos, ciertamente, hermano, puede haber cosas perversas detrás de todo esto, pero déjeme decirle, hermano, Dios lo ha permitido. Hermano, Dios usó a los caldeos. Dios usó a una nación pagana para cumplir sus propósitos, para cumplir su plan. Hermano, Dios puede hacerlo el día de hoy nuevamente. Dios puede usar ese plan maquiavélico, perverso de mucha gente a nuestro alrededor para cumplir excelentes propósitos en nuestras vidas, hermano. Querido hermano, un día la tierra será llena de su gloria. Un día, hermano, veremos toda justicia. Un día el pecado, la maldad, la injusticia, la perversión que impera en nuestra sociedad, un día, hermano, va a desaparecer. Yo le pregunto, hermano, ¿lo cree usted, hermano? ¿Lo cree? Entonces, si lo cree, ¿cuál debe ser nuestra actitud? El justo por la fe vivirá.
aunque la situación se ponga terrible, aunque la perversión esté en un nivel elevado, hermano, el creyente, ¿qué debe de hacer? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Mire una tercera cosa que Dios le dice al profeta. En primer lugar, Dios le dice al profeta, el justo vivirá por la fe. En segundo lugar, Dios le dice al profeta, un día la tierra será llena de la gloria de Jehová. Mire la tercera cosa, hermano. Capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Lo repito, hermano. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hermano, Dios le dice al profeta, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Lo que Dios le está diciendo al profeta, ante las calamidades, ante las injusticias, ante la perversión en la sociedad, hermano, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue sentado en su trono. Hermano, déjeme leer bien rápido Isaías capítulo 6. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Hermano, el profeta Isaías ve una visión donde el Señor está sentado en su trono, alto y sublime. Hermano, había serafines que a una voz decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, una pregunta. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermano, ¿han afectado la posición de nuestro Dios, hermano? Lo que quiero decirle en pocas palabras es esto. Hermano, ¿Dios se ha bajado de su trono? ¿Qué le dice Dios al profeta Habacuc, hermano? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermano, una cosa que debemos tener en mente y debe traer mucho ánimo a nuestra vida. Hermano, Dios sigue sentado en su trono, hermano. En medio de la injusticia, en medio de la maldad, en medio de la perversión, en medio del pecado de la sociedad, hermano, Dios sigue sentado en su trono. Hermano, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Querido hermano, déjeme terminar con lo siguiente. Dios le dice al profeta, el justo por la fe vivirá. La tierra un día será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Jehová está sentado en su templo. Ahora, hermano, ¿qué impacto produjo en el profeta escuchar estas 3 verdades? ¿Qué reacción tuvo en el corazón del profeta escuchar que el justo debe vivir por fe? Escuchar que un día la tierra será llena de su gloria. Escuchar que Dios está sentado en su trono. ¿Qué efecto tuvo eso, hermano, en el corazón del profeta? ¿Y qué efecto debiera tener en nosotros, hermano? Déjeme mencionar por lo menos 2 cosas y bien rápido. Mire capítulo 3, versículo 2, hermano. Oh Jehová, he oído tu palabra
y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermano, en medio de todo lo que el profeta está viendo, está viviendo, y al escuchar la voz de Dios, ¿qué dice el profeta? Oh Señor, he oído tu palabra y temí. ¿Y cuál es el ruego del profeta? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermano, ¿qué hace el profeta? Clama al Señor, hermano, por misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y hermano, si algo debemos tener en mente en estos días, es apelar, hermano, a su infinita misericordia. Hermano, que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Que Dios siga obrando en nosotros, hermano. Escuche lo que le voy a decir. Que Dios siga obrando en nosotros, hermano, una buena actitud como la que tuvo el profeta Jeremías, hermano. Cuando Jeremías vio la devastación, hermano, de Jerusalén y del templo, en el clímax del libro de Lamentaciones, en medio de lamentos y quejas, porque la gran ciudad populosa de Jerusalén había sido derribada, ¿qué dijo el profeta Jeremías? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Escúcheme, hermano. Por la misericordia de Jehová no nos ha partido un rayo, está diciendo el profeta, porque nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hermano, en medio de la situación que estamos viviendo, sigamos apelando a su misericordia, hermano. Sigamos rogando al Señor, ten misericordia de tu pueblo. Hermano, yo le invito a que tome nota de esto. Hermano, con todo nuestro corazón, hermano, con todo nuestro corazón, hermano, roguemos al Señor que tenga misericordia de nuestras familias, hermanos. Cada varón debiéramos rogar, Señor, ten misericordia de mi esposa. Ten misericordia de mi esposa. Cada esposa debiera rogar, Señor, ten misericordia de mi esposo, ten misericordia, ayúdale a ser el líder correcto, ayúdale a dirigir la familia. Hermano, cada papá, mamá, debiéramos rogar por misericordia para nuestros hijos, hermano. Querido hermano, así como está la situación, mire, todos lo hemos dicho posiblemente. ¿Qué le espera a nuestros hijos si Cristo no viene? ¿Qué le espera a nuestros hijos si Cristo no viene, hermanos? Querido hermano, ¿qué le espera a mis nietos si un día mis hijos se casan y tienen hijos y Cristo no viene? ¿Qué será de mis nietos, hermano, cuando tengan 15, 20 años, si Dios así lo permite? Hermano, roguemos al Señor que tenga misericordia de nuestras familias. Hermano, roguemos al Señor que Dios tenga misericordia de su iglesia, hermano. Mire, hermano, gloria a Dios, que a pesar de lo que ha sucedido, Dios nos ha mantenido juntos, hermano. Gloria a Dios, hermano, que el Señor nos ha dado la gracia para seguir conectados. Es más, déjenme decir esto, hermano. Algunos de ustedes que no eran tan fieles, hermano, a los servicios, qué fieles se han hecho ahora, hermano. Gloria a Dios por ello, hermano. Ahora, porque solamente tienes que conectarte. Quiero ver cuando regresemos al templo, a ver si sigues igual de constante. Ojalá y así sea, hermano. Porque es parte de la nueva normalidad que Dios quiere obrar, hermano. Es parte de las cosas buenas que todo esto debe producir en nuestras vidas, hermano. Roguemos por su misericordia para nuestras personas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, en nuestra iglesia.
Hermano, escúcheme, roguemos al Señor por misericordia para el impío, hermano. Dice el profeta, en la ira, acuérdate de la misericordia. Hermano, cuánta gente a nuestro alrededor, si no viene a Cristo, le espera la ira de Dios, hermano. Dice la Biblia que el que rehúsa creer en Cristo, un día la ira de Dios estará sobre ellos. Hermano, Dios use nuestras vidas para ser de testimonio. Querido hermano, una última cosa. ¿Qué reacción tuvo en el profeta? Escuchar que el justo debe vivir por fe. Escuchar que un día la tierra será llena de su gloria. Escuchar que Dios está sentado en su trono. ¿Qué reacción tuvo en el profeta? Apeló a la misericordia de Dios. Pero mire, los últimos versículos, versículo 17, hermano. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Vea la siguiente frase: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ahora, versículo 18 nuevamente, hermano. Con todo, yo me alegraré. ¿En quién, hermano? ¿En quién? En Jehová. Ahora, ¿a qué se refiere esa frase, hermano? Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Qué está diciendo el profeta? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Hermano, ¿qué está enseñando el profeta? Por lo que Dios ha dicho, hermano, el profeta está declarando que su contentamiento, su gozo, no estaba en lo material, hermano. Su contentamiento, su gozo, ¿está en quién, hermano? En el Señor. Con todo, yo me alegraré, no en las vacas, no en el ganado, no en las higueras. ¿En qué se alegraría el profeta, hermano? En Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de quién, hermano, de mi salvación. Hermano, ¿qué nos enseña el profeta? Su corazón está, hermano, en el Señor. Ahora, pudiéramos decir, no era así al principio, hermano. ¿Cómo inició el libro de Habacuc? Con el profeta quejándose, con el profeta desesperado, con el profeta diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero ¿cómo termina el libro? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, el profeta derramó su corazón delante de Dios. Dios le respondió. No le respondió con lo que él hubiera esperado. Hermano, si usted me puede ayudar en la pregunta que le voy a hacer, ayúdeme nada más levantando su mano. ¿Cuántos de nosotros, hermano? ¿Cuántos de nosotros? En muchos sentidos, pero ¿cuántos de nosotros hace 5 o 6 meses le estábamos pidiendo a Dios, Señor, haz algo? Yo no sé en qué sentido, pero de alguna manera, ¿cuántos de nosotros le pedíamos a Dios, Señor, haz algo? ¿Por qué no levanta su mano, hermano? ¿Cuántos de nosotros le decíamos al Señor, Señor, haz algo? ¿Sabe qué hizo Dios? Mandó una pandemia. Mandó una pandemia. Algunos les quitó el trabajo. Algunos, hermanos, en situaciones de mucho aprieto. Ahora, no le estábamos pidiendo a Dios, Señor, haz algo. Hermano, pues Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. ¿Y qué nos dice el Señor? El justo vive por fe. Un día la tierra será llena de su gloria. Yo estoy sentado en su trono. Mire, hermano,
salgamos del engaño. Escúcheme, salgamos del engaño. Quitemos las telarañas de nuestra cabeza que nos hacen creer que bendición está ligada a siempre tener más, a siempre ganar más, a siempre estar en mejores condiciones. Hermano, si usted ha visto la mano de Dios en estos días, usted se ha dado cuenta que el pensamiento que bendición siempre es más, es mentira, hermano. Es mentira. Hermano, en estos últimos meses, todos han venido materialmente hablando de más a menos. Y yo creo que en estos últimos meses, hermano, Dios ha bendecido a las familias como ni se imagina. No materialmente, pero sí de muchas maneras, hermano, que con lo material no se puede comprar, hermano. Apelemos a su misericordia, hermano, y pidamos a Dios que nos dé un corazón contento. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué nos enseña Habacuc? De la duda a la fe, de la desesperación a la confianza. Hermano, ¿qué efecto debe tener la pandemia? De la duda a la fe, de la desesperación a la confianza, a la paz. Vamos a orar, hermanos.